La imparcialidad en un proceso de selección es algo verdaderamente difícil de lograr, especialmente si se trata de un reclutador que no es experto. Somos personas y tenemos grabado una serie de prejuicios que condicionan nuestras decisiones de forma involuntaria. Vamos a analizar algunos de estos prejuicios. Efecto de primacía. Consiste en tomar una decisión definitiva sobre un candidato en los primeros momentos en los que se obtiene la información, ya sea al comienzo de la entrevista o en el momento en el que se recibe el currículum. Esto, conocido habitualmente como primera impresión, puede tener varias consecuencias. Que se tenga más en cuenta, por ejemplo, los primeros candidatos analizados. Que se tome una decisión precipitada e inconsciente sobre el candidato durante los primeros minutos o incluso segundos del proceso de la videoentrevista. Otro detalle a tener en cuenta es que esto se da especialmente a la hora de descartar a los candidatos. Efecto halo. El efecto halo es cómo evaluamos o juzgamos a una persona a partir de un rasgo o cualidad determinada. Implicaría evaluar positivamente a aquellos que tienen atributos o rasgos que nos gustan y opinar favorablemente hacia ellos sin el contexto general de sus cualidades profesionales. Aunque son muchos los rasgos que conllevan un efecto halo, títulos, nota media, grandes marcas en su currículum, son la belleza y la altura, dos de los rasgos más comunes que restan objetividad a los procesos de selección. Efecto sombra. Es justo lo contrario al efecto halo. Aquí el entrevistador se ve condicionado por un aspecto negativo del entrevistado, que afecta a su juicio sobre otros aspectos del rendimiento futuro de este. Efecto recencia. Aquí el entrevistador tiende a hacer un juicio definitivo, ya sea positivo o negativo, por alguna información que aporta el entrevistado al final de la entrevista. Este fenómeno se conoce también como dejar un buen sabor de boca. Por ejemplo, si haces una entrevista perfecta, pero te despides con un saludo nazi, es posible que no te contraten. Efecto Rosenthal. El entrevistador se comporta en función de la predicción que inicialmente haya hecho del candidato, estimulándole a comportarse de forma que se confirmen sus impresiones. Este efecto también se conoce como el efecto Pigmalión y tiene muchas posibilidades más allá de las entrevistas de trabajo. Efecto similaridad. Consiste en considerar como más idóneos a los candidatos que piensan como el entrevistador o que tienen características similares a las suyas o a alguna figura de poder. Se establece una empatía que puede llevar a no considerar o a restarle importancia al resto de la información. Efecto contraste. Aquí el reclutador haría una valoración sesgada de un candidato, influenciado por la valoración que se ha llevado a cabo del candidato anterior. Por ejemplo, si el candidato anterior ha mentido en su currículum y el reclutador se ha dado cuenta durante la entrevista, con el siguiente candidato el reclutador podría tener puestas todas sus alertas y tratar de buscar posibles engaños. Efecto de estereotipos. Se produce al asumir como verdades absolutas algunos aspectos propios de la creencia popular. Como podemos ver, estas distorsiones involuntarias, muy comunes entre quienes no son profesionales del reclutamiento, pero tienen que gestionar procesos de selección en su empresa, hacen que podamos tomar decisiones poco objetivas. Una forma de que no nos afecten es contratar a un reclutador profesional o hacer uso de herramientas que nos ayuden a ser más imparciales, como puede ser Filmijob. Ahí me he pasado, ¿no? No sé. Venga, ya me pongo serio. Un poquito.